A ver qué tan diferente estamos. Obviamente vamos a estar en algunos aspectos diferentes porque son diferentes métodos de pedagogía, pero vamos a tratar de llenar esos huecos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ven están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, pero ¿Sí lo ven? Ok. No, se me apagó la tablet. Un rato. Entonces vamos a empezar con el PowerPoint entonces. ¿Listo? ¿Ven mi tablet? Digo, mi pantalla. Este negro. ¿Está en negro todavía? New share. Ok, screen. Ahora, ¿la ven? No, Inge. Nada. Sigue negro. Es que mi tablet se salió justamente. A Entonces, ver. ¿quién va a compartir? Ahora sí. Ah, ahora sí. Ahora dejé de compartir. Ahora volver a Debe estar compartir. tardando. La conexión de internet debe ser. Listo. Entonces vamos a ver, eh, vamos a hacerlo desde aquí al principio, ¿ok? Dado que la tablet está cargando, se me olvidó cargarla. Entonces, para el primer ejercicio, lo que ustedes tienen que mirar es cuáles son las frecuencias aparentes, si es que la hay, porque frecuencias aparentes están relacionadas con un mal muestreo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en clase. Entonces, vamos a ver el taller, señales y sistemas. ¿Listo? Este es el de transformada Z. Aquí está. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el más interesante que es el B. Tengo 2 más coseno de 100t más seno de 10t más seno de 150t. ¿Ok? Entonces vamos a escribir mi señal acá. 2. Me perdonan aquí los inconvenientes técnicos mientras carga mi tablet. Por favor. Entonces sería 2 más coseno de 10 pi t, creo. ¿Sí? A ver. 100, 10 y 150. Coseno, seno, seno. Ok. 100 más seno de 10 pi t más seno de 150 pi t, ¿cierto? Y la idea es que esa señal se muestrea con una frecuencia de 50 Hz. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la frecuencia de muestreo, que se puede llamar fs, como se la quieran llamar, es 50 Hz. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren pasar al mundo digital, ¿cierto? La primera pregunta que les haría es, ¿cuál es la frecuencia mínima para evitar solapamiento? Entonces, lo que ustedes se dan cuenta es que la frecuencia máxima de esta señal es 150 pi radianes sobre segundo. Esa es la máxima que hay, ¿cierto? Por lo tanto, para ustedes evitar ese solapamiento, lo que tienen que hacer es tener una frecuencia de muestreo, omega S, que tiene que ser mayor a 2 veces 150 pi, ¿cierto? En radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, para que no me quede aquí feo, eso. Ahora sí. O sea, en otras palabras, tiene que ser mayor a ¿cuánto?
a 300 pi, ¿cierto? Esa sería mi frecuencia máxima de muestreo, ¿cierto? 300 pi radianes sobre segundo. La mínima, perdón, ¿ya? Ahora, si convierto eso a hertz, si yo convierto eso a hertz, la frecuencia de muestreo mínima tiene que ser, o tiene que ser mayor a, si divido eso sobre 2pi, ¿me da cuánto? 150 hertz. ¿Listo? Entonces, para evitar solapamiento en esta señal, la frecuencia mínima con la que tengo que mostrar la señal es 150 Hz, ¿ya? Y la estamos mostrando a 50 Hz, ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿existe o no existe solapamiento? ¿Qué dicen ustedes? Claramente Existe solapamiento. existe solapamiento porque es menor, mucho menor a 150. Entonces, lo que vamos a esperar cuando volvamos a recuperar mi señal analógica es que se van a perder esas frecuencias y van a aparecer los que se llaman frecuencias aparentes. Si ustedes se acuerdan de la clase, hubo un punto en el cual hicimos un método gráfico donde aparecían impulsos dentro de los impulsos originales, ¿cierto? Esos son mis frecuencias aparentes. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces empezamos con nuestro mapeo analógico digital. Sabemos que T es igual a NT, ¿cierto? Donde T es básicamente 1 sobre la frecuencia de muestreo y en este caso sería 1 sobre 50 Hz, ¿cierto? ¿Listo? Por N, perdón, ¿cierto? Porque estoy pasando a digital, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que, como estoy muestreando el tiempo N sobre 50, cada N sobre 50, ¿cierto? Ya lo que hago es reemplazarlo por N sobre 50, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya? Y entonces mi señal digital correspondiente va a ser igual, aquí me quedaría 100 sobre 52, ¿cierto? Y aquí me quedaría N, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría 10 sobre 50, eso es pi quintos, ¿cierto? Y aquí me quedaría 150 sobre 50, eso es 3 pi, N. ¿Listo? Esa sería mi señal digital, ¿ya? Y N ¿Sí? sobre 50 dice. Sobre 5, perdón. ¿Listo? Entonces esta es mi señal digital, ¿ya? Lo que pasa es que ya habíamos visto, ¿cierto? Que las frecuencias digitales, la máxima va a ser pi y la mínima va a ser menos pi. O la mínima, la máxima negativa va a ser pi y la máxima positiva va a ser, la máxima negativa va a ser menos pi y la máxima positiva va a ser pi, ¿cierto? Entonces siempre tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Básicamente porque si nos salimos de ese rango, como mi variable es discreta, esas frecuencias básicamente se van a repetir, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que primero vamos a acordarnos de esto. Menos pi, vamos a poner menor o igual, mi frecuencia digital, y vamos a poner menor o igual, pi. ¿Listo? Las frecuencias digitales siempre están entre menos pi y pi. Después de eso, lo que va a pasar es que se van a repetir y ya estamos entrando a transformada de Fourier discreta, de señales discretas, y nos vamos a dar cuenta que de hecho una transformada de Fourier de señales discretas es básicamente periódica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de estas frecuencias cae dentro de pi y menos pi? Claramente esta, ¿cierto? Pi quintos está entre menos pi y pi. ¿Listo? Ahora, esta que está aquí, 2pi está entre menos pi y pi.
3pi está entre menos pi y pi. No. No, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, tengo que encontrar la frecuencia equivalente en el rango de menos pi y pi, ¿cierto? No es que esté cambiando la señal, ojo. Lo que estoy haciendo es, estoy mapeando la frecuencia a unas frecuencias válidas digitales, pero la señal sigue siendo la misma. Entonces le voy a restar valores de 2pi, ¿cierto? Hasta que entre al rango pi y pi. ¿Listo? Entonces lo primero que hago es restarle 2pi y me quedaría básicamente coseno de 0n. ¿Listo? ¿Ya? Y ahora nos vamos para esta que está acá. ¿Listo? Seno de 3pi está entre menos pi y pi. No. Claramente no está, ¿cierto? Entonces lo que hago es restarle 2pi, ¿cierto? Y me quedaría seno de pi por n, ¿de acuerdo? Y esa sería mi señal digital, ¿cierto? Con una frecuencia válida. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es coseno de 0? Siempre, sin importar el valor Uno. de n. 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es coseno de pi, sin importar el valor de n? Pi por n, perdón, sin importar el valor de n. -1. 0, ¿cierto? Porque es 0 o pi, 0 o pi, 0 o pi. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo muestro esa señal de esa manera, básicamente esto que está aquí se vuelve un 1. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí. Esta que está aquí se vuelve un 1. Vamos a poner formas. Ya. Esta aquí se vuelve un 1. ¿Listo? Y esta que está aquí se vuelve un 0. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No es suficiente con que entiendan la matemática, sino también la intuición, ¿cierto? ¿Qué significa que cuando yo muestro una señal coseno me dé 1? ¿Alguien me puede decir? Básicamente, si ustedes se acuerdan de una función coseno es algo así, ¿cierto? ¿Listo? Y empieza acá. Este sería mi inicio de la función coseno. Entonces, el hecho de que yo convierta esa función coseno en 1, lo único que significa es que estoy muestreándola cada pico, ¿cierto? ¿De acuerdo? Por eso se convierte en 1, ¿no? Ahora vamos a entender qué significa que la función seno se convierta en 0. No es suficiente con que entiendan la matemática, sino también la intuición, ¿cierto? Entonces, que se convierta en 0 significa básicamente que estoy muestreando todos sus cruces por 0. Este, este, este y este, ¿cierto? Entonces, mi señal digital finalmente va a ser 2 veces más 1. Esta se mantiene igual y esta se vuelve 0. ¿Listo? En otras palabras, 3 más seno de pi n sobre 5. ¿Listo? ¿Verdad? Esa sería mi señal digital. ¿Ya? Ahora me voy del mundo digital al mundo analógico. Entonces volvemos a poner nuestra ecuación, ¿cierto? De mapeo, que es esta que está acá. T es igual a n por t, o en otras palabras, n es igual a t sobre t mayúscula, o en otras palabras, n es igual a t por f, ¿cierto? Donde la frecuencia es
50 Hz, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es pasar de tiempo digital a tiempo analógico. ¿Listo? Entonces este lo reemplazamos por 50T, ¿cierto? Y me quedaría que mi señal analógica va a ser seno de 10πt. ¿Listo? Entonces, he perdido información, ¿no? Esta información que se perdió es porque la muestré con menos de la frecuencia de muestreo mínima de Nyquist. Y entonces obtendría esta información que es una información básicamente corrupta, ¿cierto? Inge, Ujú. al momento de perder la información, no, hemos empezado a perder información al momento de aplicar la frecuencia S, FS. Al momento de muestrar es cuando tú pierdes la información. Antes lo que hemos hecho, hallar tres seno de pi n quintos, era simplemente convertir la señal analógica a digital. Exactamente. Ah, ya, está bien, Ajá. gracias. ¿Listo? Ahora lo que podemos hacer es otro ejercicio donde ah, este primero, 1000, 2000 y 1500, ok, coseno, seno, seno. Vamos a hacer este, ¿ya? Que sería 1000, 2000 y 1500. Entonces tengo esta señal, sería coseno de 1000, 2000, seno de 1500. Y la estoy muestrando con una frecuencia de muestreo de 750 Hz, ¿cierto? Entonces volvemos a hacer nuestro mapeo. T es igual a n por t porque le estoy mostrando cada t. En otras palabras, t es igual a n sobre f, que es igual a, en este caso, n sobre 750, ¿cierto? Y lo que hago es mostrar mi señal de esa manera. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que ustedes se harían, ¿cuál es la frecuencia mínima con la que tengo que mostrar para evitar solapamiento? Claramente 4000. 4000, porque la frecuencia máxima es 2000 pi, ¿cierto? Y siempre usamos la frecuencia máxima como criterio. Entonces lo que hacemos es decir que mi frecuencia, vamos a hacerlo, frecuencia de muestreo, omega S, tiene que ser mayor, ¿cierto? A 2 veces mi frecuencia máxima, que es 2000 pi, ¿cierto? Con otras palabras, mi frecuencia de muestreo, vamos a dejarlo como W aquí, perdón, va a ser mayor a 4000 pi, ¿cierto? En otras palabras, si lo pasamos a Hertz, lo dividimos sobre 2pi, me quedaría que frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a, si lo divido sobre 2pi me da 2000 Hz, ¿cierto? Yo estoy sin batería en todo lado. Voy a ponerle aquí batería al computador. Ok, perdón. Listo, entonces me da 2000 Hz y claramente estamos muy por debajo de esa cota, ¿cierto?
Entonces, vamos a ver cómo nos da. ¿Listo? Entonces tengo coseno de 1000pi, ¿cierto? Lo reemplazo el tiempo, o sea, n sobre 750. ¿Listo? Aquí lo mismo, n sobre 750. ¿Listo? Y aquí lo mismo, ¿cierto? N sobre 750. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos da esta señal en digital. Entonces, ¿cuánto es 1000 sobre 750? Eso es 100 sobre 75. Eso es... No tengo más nada aquí abierto. ¿Alguien me puede hacer ese calculito rapidito? 100 sobre 75. Eso es 25, 3, 4 tercios, si no estoy mal. ¿Sí? ¿O no? Sí es 4 tercios, ¿cierto? Ok. De n. 2000 es el doble, o sea, 8 tercios, ¿cierto? Inge, tengo una duda. Desde el momento en que hemos aplicado la frecuencia de paso, ya Ujú. empezamos a perder datos, ¿no? En este momento, cuando hemos hecho la Claro, conversión. ahí ya estamos perdiendo datos. Ay, ay, ay. Ajá. Ahora 1500 sobre 750 es 150 sobre 75, eso es 10 tercios, ¿no? No, 6 tercios, ¿sí? O sea, 2pi, ¿cierto? Sí, 2pi n. Listo. Entonces, lo que se tienen que preguntar es si esas frecuencias digitales son válidas, ¿cierto? Recuerden que esas frecuencias digitales tienen que estar entre menos pi, ¿cierto? Y pi. ¿Listo? Entonces, 4 tercios o 4 pi tercios está entre menos pi y pi. Sí. Claramente no, ¿cierto? Está por fuera de ese rango. Entonces, al coseno de 4 pi tercios le voy a restar 2 pi hasta que entre a ese rango. Entonces, le voy a restar 2 pi, ¿cierto? Y eso me da coseno de menos 2 pi tercios de n, ¿cierto? Y como el coseno es una función par, el coseno lo puedo sacar, el negativo lo puedo sacar del argumento y me quedaría coseno de 2 pi tercios de n, ¿cierto? Esa sería mi primera señal. La segunda señal, seno de 8 pi tercios, está entre menos pi y pi. Claramente no está, ¿cierto? Entonces lo que hago es empezar a restar, ¿cierto? Vamos a quitar este subrayado acá. ¿Listo? Entonces lo que hago es restarle al 8 pi tercios, le voy a restar 2 pi hasta que entre mi señal, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería seno de 2 pi tercios de n, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, eso es seno de 2 pi tercios de n, ¿cierto? Y finalmente la última es seno de 2 pi n, claramente no está, ¿cierto? Dentro de mi frecuencia digital válida, o sea, 2 pi. Entonces lo que hago es restarle 2 pi hasta que entre a mi rango válido. Me quedaría seno de 0n, ¿cierto? ¿Cuánto es seno de 0?
Básicamente siempre es 0, ¿cierto? Entonces, mi señal correspondiente digital va a ser de la siguiente manera. El primer término se va a convertir en coseno de 2 pi tercios de n, el segundo en seno de 2 pi tercios de n, ¿cierto? Y el tercero básicamente desaparece. ¿Listo? Esta sería mi señal digital. Ahora nos vamos para el mundo analógico, ¿cierto? Entonces ponemos nuevo mi ecuación. T es igual a n por t. O en otras palabras, n es igual a t sobre t. O en otras palabras, n es igual a t por f. Y en este caso, n sería igual a 750f. T, perdón. ¿Listo? Oh, perdón. ¿Ya? Y lo que hago es reemplazar mi n, ¿cierto? Entonces me quedaría esto lo reemplazamos por esto, y esto lo reemplazamos por esto, y aquí en 0 pues no hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto es 750 por 2 sobre 3? Eso es 500 pi, ¿cierto? Eso es 500 pi. ¿Listo? Y aquí también lo mismo. 500 pi por d. ¿Ya? Entonces, al yo mostrar esta señal analógica con la que empecé, ¿cierto? 1000, 2000 y 1500 con 750. Después de recuperarla voy a tener una señal de 500, coseno de 500 más seno de 500 más 0. Entonces claramente estoy perdiendo información, Jorge Luis, lo que tú decides. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, ya entendí el proceso, más o menos. Perfecto. Nos vamos para ya, el tercero ya les queda para ustedes. Y este que es el coco, y luego vamos a ver un poquito de esto. El coco en Colombia es el que asusta. Vamos a ponerlo acá. Lo importante es que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces dice, la señal transformada de esta manera, ¿cierto? Se muestra a 500 pi radianes sobre segundo. Determine la función en tiempo que es recuperada después de hacer el filtrado de pasabajasidad entre menos 250 y 250. ¿Listo? ¿Acuerdo? Entonces lo que quiero que entiendan es una cosa. Primero entiendan la frecuencia de muestreo mínima. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo mínima en radianes sobre segundo? Para evitar solapamiento. Tiene que ser mayor a ¿qué? En este caso. 4000, 4000, ¿por qué 4000, Jorge Luis? frecuencia del muestreo multiplicada por 2 es igual a la frecuencia que vamos a usar. La frecuencia máxima de mi señal, si ustedes se dan cuenta, es ¿cuánto? 2000 pi, ¿cierto? Entonces, si yo quiero evitar solapamiento, la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 por 2000 pi, o sea, 4000 pi. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, esto no aplica para comunicaciones. Los de comunicaciones, le tengo una mala noticia. Cuando ustedes modulan una señal AM, no, FM, o AM o FM, lo que van a hacer es van a replicar su señal eh, y les queda como una especie de filtro pasabanda. Y lo que ustedes tienen que hacer, o sea, en ese caso, ustedes pueden incluso disminuir mucho más su frecuencia de muestreo para recuperar lo que se llama la señal base banda o banda base. No sé si lo han escuchado los de comunicaciones. Nageli, por ejemplo. ¿No?
¿Alguien de Communications? Bueno, comunicaciones no sirve eso. A veces sirve, a veces no sirve. Incluso se puede bajar más. Entonces la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 4000 pi, ¿cierto? Sí o sí, para este caso. Y la estamos mostrando con 500 pi. Entonces la pregunta es, ¿existe o no existe solapamiento? ¿No? ¿Sí? ¿Con cuánto estamos mostrando? ¿Con Con 500 250? pi, con 500 pi radianes sobre segundo. Ah, entonces hay solapamiento. Y de sobra, ¿cierto? Hay solapamiento y de sobra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes muestran su señal en tiempo? En frecuencia lo que hacen es repetir esta transformada muchas veces, ¿cierto? Y la van a correr cada frecuencia de muestreo. ¿Listo? Entonces, esto claramente está centrado en cero. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, mi primer señal o mi primera repetición debido a el muestreo va a aparecer centrada en 500 pi. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces el cero se traslada para 500 pi. ¿Cierto? Y eso quiere decir básicamente que mi transformada de Fourier iría desde dónde a dónde. Desde menos 1500 a 2500. Porque estoy moviendo mi señal básicamente 500 pi hacia la derecha. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ahora mi segunda señal, vamos a poner aquí. Menos 1500. Menos 1500. Y 2500. Positivo. ¿Cierto? Esa es la primera repetición, pero se sigue y se sigue repitiendo cada 500 pi. ¿Cierto? Entonces, mi segunda repetición va a estar en 1000. ¿Cierto? Como está en 1000, ¿ya? Básicamente voy a mover, vamos a cambiarle de color. ¿Listo? Mi repetición iría desde menos 1000 hasta 3000. ¿Cierto? Entonces vamos a ponerle otro color. Ya está acabando el tiempo, volvemos a entrar, no hay problema. Cambiamos, ponemos color. ¿Listo? Esta sería mi segunda repetición, centrada en 1000. Vamos a ponerle aquí el color rojo y este color azul para que distinga la repetición. ¿Listo? ¿Dónde aparecería la siguiente repetición? En 1500. ¿Cierto? 1500. ¿Listo? Entonces en 1500, básicamente iría desde, aquí ponemos otra vez, vamos a poner aquí todo en color para que entiendan. Esto es rojo, esto es rojo, esto sería azul y esto sería azul también, sería menos 1000. ¿Listo? Vamos a poner una flechita aquí. ¿De acuerdo? ¿Listo?
Entonces, la siguiente va ¿desde dónde a dónde? Desde 1500, desde menos 500, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta 3500, ¿cierto? Vamos a cambiar el color. Si desde menos 500 hasta 3500, vamos a cambiar el color. Vamos a poner un color verde a esto. Listo. A 3500 le cambiamos el color. Home. Listo. Y esto le cambiamos el color. Y se acabó el tiempo. Nos volvemos a conectar, por favor. ¿Listo? Voy a colgar y nos volvemos a conectar los que quieran. Igual está siendo grabado. Record. Listo. Entonces, seguíamos haciendo las repeticiones, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿están viendo bien mi pantalla? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, ingeniero. La tercera repetición, que no me diga ingeniero, mano. Mentira. Entonces, la tercera repetición, la verde, iría de menos 500 a menos 3500. ¿Listo? Vamos para la cuarta repetición. Vamos a borrar esto para no confundirnos. ¿Ya? La cuarta repetición se movería ¿hacia dónde? Se movería 500 pies hacia la derecha, ¿cierto? Entonces estamos menos 1500, menos 1000, menos 500. Ahora la siguiente aparece en 0, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y va de 0 hasta dónde? Hasta 4000, ¿cierto? Un ratito, no sé por qué esto, me salía esto medio raro. Ya, ahora sí. Entonces iría desde 0 hasta dónde? Hasta 4000, ¿cierto? Vamos a poner aquí 4000, ¿cierto? Vamos a cambiar el color, ¿ya? Vamos a cambiar el color a 1000 líneas. Listo, shape format. Ya me están acabando los colores. Entonces iría desde 0 hasta 4000, ¿cierto? ¿Listo? Y aquí también tengo que ponerle este. ¿Listo? Se sigue y se sigue repitiendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos para la siguiente, ¿cierto? La siguiente está entre dónde y dónde. Entre 500 pi y 4500. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a cambiar de color. No quiere decir que se esté atenuando o algo así, simplemente es para que entiendan. Le cambiamos de color y le ponemos, no sé, ya me están acabando los colores. Rojo así. ¿Listo? Entonces, iría desde 500 pi. ¿Hasta dónde? Hasta 4500, ¿cierto? ¿Listo? Entonces 4000, vamos a bajarlo acá.
Aquí ponemos esto aquí, ¿cierto? Y el otro sería de 500 a 4500. ¿Listo? ¿Ya? La siguiente. ¿Hasta dónde? 1000, ¿cierto? Hasta 5000. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es empezar a... ¿Dónde está el color? Vamos a ponerle ya lila. Sería 1000. ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Hasta 5000. ¿Cierto? Cambiamos aquí los colores para que entiendan. ¿Listo? Y la siguiente sería ¿desde dónde a dónde? Desde 1500 con este color, y ya no hay más de hecho, hasta ¿dónde? Hasta 5500. ¿Cierto? ¿Listo? Vamos a cambiar el color. Creo que es este. ¿Listo? Y la siguiente ya no afecta, ¿cierto? Básicamente porque no estaría tocando mi señal original. Pero entonces vamos a hacer un análisis. ¿Cuántas repeticiones caen dentro de mi señal original? ¿Qué es lo que tienen que tener claro para el examen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? ¿Son 7 o son 14? Si hay que recorrer hacia la izquierda más, serían 14. Si hay que recorrer hacia la izquierda más, que hay que hacerlo, serían 14. Entonces, 14 repeticiones caen dentro de mi señal original. Entonces, ahí es un súper solapamiento. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, esto es en realidad eso es lo que les voy a preguntar en el examen, ¿cierto? ¿Cuánto caen dentro de esta señal original? Pero lo que les estaba preguntando en realidad era si yo lo filtro con una señal, con un filtro ideal de que cae aquí entre menos 500 pi y 500 pi, entonces vamos a poner aquí mi filtro eh, de esta manera, vamos a poner format shape, fill, vamos a hacerlo bien transparente para que se vea así, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, esta cajita que está acá es mi filtro ideal que está entre menos 250 y 250 pi. Entonces pongamos aquí mi filtro ideal, ¿cierto? Upsale. Está entre menos 250 pi, como dijimos en el enunciado, ¿cierto? Y 250 pi. ¿Listo? Ese es mi filtro ideal, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber cómo se ve mi señal en tiempo, lo que tengo que hacer es mirar cuántas repeticiones caen eh, dentro de mi rango de interés que es menos 250 y 250. ¿Cuántas caen? ¿Alguien me puede decir? 0. ¿Cero veces, cero repeticiones caen? Una repetición en cero. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas repeticiones de mi espectro original caen dentro de esta cajita azul? Dos. Contemos las 2. líneas, ¿cierto? Sería la amarilla, la verde,
la azul, la roja y mi original la negra, ¿cierto? Entonces, amarilla, verde, azul y roja son 4, ¿cierto? Entonces vamos 4 repeticiones. ¿Listo? Serían 4 repeticiones, ¿ya? Luego, como también tengo que moverlas hacia la izquierda, ¿cierto? Serían otras 4 repeticiones, 8, ¿cierto? Y la original, que también cae dentro de mi filtro, sería una más, que sería la negra. Entonces vuelvo y repito, 4, que es amarilla, verde, azul y roja, ¿cierto? Las 4 negativas, porque también se mueven hacia la izquierda. Entonces, otra vez 4, amarilla, verde, azul y roja. Y mi original, que es la negra. Entonces serían 9 veces. ¿Listo? 9 repeticiones. ¿Está claro de las 9 repeticiones? ¿Sí? Lo que cae dentro del rango va a ser el Claro. área de el área, no sé, área parcial de cada una de las figuras. O sea, si tú lees el enunciado, básicamente lo que queremos hacer es, eh, estamos filtrando mi señal entre menos 250 y 250, ¿cierto? Lo que quiere decir es que tengo que averiguar cuántas repeticiones caben dentro de este rango de menos 250 y 250, que sería un filtro que está por acá, ¿ya? ¿Listo? Esas son las que tengo que aislar yo porque son las que voy a recuperar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Está claro o no está claro por qué caben 9 repeticiones? Jorge Luis. Sí, está claro, porque estoy viendo, o sea, lo que entró dentro del rango fueron partes de cada una de de las señales repetidas, ¿no? Exactamente, Ya. Pues, exactamente. Entonces, dentro de mi rango caben 9 señales, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, como caen 9 señales, básicamente este uno que está aquí lo voy a multiplicar por 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener al final? Lo que voy a obtener al final es una señal que se multiplicó por 9, ¿cierto? Una señal cuadrada que se multiplicó por 9. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, mi señal original se va a multiplicar por 9. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, si yo me quiero volver al tiempo, simplemente lo que tengo que hacer es calcular la transformada inversa de Fourier. ¿Cuál es la transformada inversa de Fourier? Ya se la deben saber, ¿cierto? X de t es igual a 1 sobre 2pi sobre 2pi, ¿cierto? La integral desde menos 250pi a 250pi, ¿cierto? De mi señal nueva, que es 9, por Euler a la j omega t de omega, y eso sería lo que ustedes recuperan. ¿Listo? Y ya tienen que hacer la transformada inversa de Fourier. Bueno, ahora lo que les voy a preguntar es, en el examen, es cuántas repeticiones caen dentro de mi señal original. Entonces, básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Ahora, por intuición, saquen cuántas caen dentro de esa señal original. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces los ejercicios de otro paralelo. Rápidamente, a ver qué tan diferentes estamos. ¿Ya?
Ok. Listo. Entonces, vamos a ver la práctica de otro paralelo. Empecemos. Diseño un sistema de muestreo y reconstrucción para una señal de frecuencia máxima igual a 25 kHz. ¿Cuál sería esa frecuencia máxima? ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo? 50 Perdón. kilohertz. 50, ¿cierto? Porque la máxima La es máxima sería mucho 25. más de eso, pero la mínima podemos averiguar que sería 50. Claro, la mínima tiene que ser 50, pero la máxima en tu señal es 25, ¿cierto? O sea, lo que tienes que hacer es mostrarle al doble tu señal máxima, que es 25 kHz, te daría 50 kHz, ¿cierto? Dibujo el espectro de la señal muestreada. Entonces, yo me imagino que aquí tienen que hacer una especie de espectro arbitrario, ¿cierto? Supongamos que mi señal me dicen que es de 25 kHz, entonces lo que voy a hacer es, voy a asumir lo triangular, ¿cierto? ¿Listo? Eso sería 25 kHz, ¿de acuerdo? Y negativamente sería menos 25 kHz, ¿cierto? ¿De acuerdo? Esa es mi señal original, ¿listo? Ahora, cuando yo la muestreo, dijimos que la frecuencia de muestreo tiene que ser, frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 50 kHz, entonces vamos a asumir 60 kHz, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, como asumo 60 kHz, básicamente lo que hago es repetir mi señal cada 60 kHz, ¿cierto? Entonces, aquí ya estaría centrada en 60, ¿cierto? Esa sería la primera repetición a la derecha. Ahora 60 menos 25, ¿cuánto es? 35, ¿cierto? Entonces el límite inferior aparece en 35 y el superior aparece en 85, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vámonos una muestra hacia la izquierda. Entonces aparecería menos 60, ¿cierto? Aquí sería menos 85 y aquí sería menos 35. ¿Listo? Ahora vámonos una más para que entiendan, ¿cierto? Aquí sería 120, ¿cierto? Aquí sería 120 menos 25, eso es 95. Y 120 más 25 es 145, ¿cierto? ¿Listo? Y vámonos una más hacia la izquierda y con eso acabamos. ¿Listo? Aquí sería menos 120. Aquí sería menos 145, no, menos 95, perdón. Y aquí sería menos 145. ¿Listo? Entonces esa es mi señal muestreada. ¿Ok? Simplemente lo repito cada 60 Hz o 70 si ustedes la pusieran en 70. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Dibuje el tren de impulso muestreador. Entonces, el tren de impulso muestreador, ¿cómo es? Básicamente, tren de impulso muestreador es el tren de impulsos que vimos, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos un impulso, otro impulso, otro impulso, otro impulso, otro impulso. ¿Cuál es la separación entre los impulsos? Primero está en cero, el segundo, ¿dónde 60, está? ¿Cómo? 60. En general sería cero, periodo de muestreo, ¿cierto? Dos veces periodo de muestreo y así sucesivamente, ¿cierto? Y hacia aquí, menos periodo de muestreo y menos dos veces periodo de muestreo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ese es mi tren de impulso muestreador. ¿Listo? ¿Sí? ¿O preguntas? Ok. Este impulso muestreador Ese es el tren de impulsos que utilizamos para muestrear, básicamente. no tiene nada que ver con la figura, simplemente tiene que ver con la frecuencia. El tren de impulsos es básicamente el muestreo ideal que vimos, que era un tren de impulsos, ¿cierto? Que estaba separado por periodo de muestreo. Ya está bien. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, este de hecho ya lo hicimos, dibuja el espectro de la señal muestreada, fue lo que acabamos de hacer, ¿cierto? El C, dibuja el tren de impulsos muestreador en frecuencia. Eso nosotros lo vimos desde el punto de vista de series de Fourier, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, si ustedes Inge, ¿cuál es la recuerdan, diferencia entre dibujar el impulso en la señal muestreada y en la señal a muestrear? no, aquí lo que me están diciendo es dibuja el espectro de la señal muestreada y dibuja el espectro de la señal a muestrear. Entonces, dibuja el espectro de la señal a muestrear sería este triangulito que está acá, solamente. Ese sería mi señal a muestrear. ¿Listo? Y la señal muestreada serían las repeticiones. ¿De acuerdo? Ya, entendí. Gracias, Inge. ¿Sí? Ahora la otra es dibuja el espectro, dibuja el tren de impulsos muestreador en frecuencia. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuestro tren de impulsos. Recuerden que el tren de impulsos es, si ustedes se acuerdan, era, ¿cómo era? La sumatoria, perdón. Ah, la sumatoria desde n igual menos infinito a infinito, ¿cierto? De delta de t menos n por t, ¿cierto? Ese es mi tren de impulsos. Voy a ponerlo aquí para que no se les olvide. Ese es mi tren de impulsos. ¿Listo? Ahora, cuál es la serie de Fourier de este tren de impulsos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale a sub k? De hecho, estaba en la tarea. A sub k es igual a 1 sobre el periodo, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Y si ustedes se acuerdan por allá de transformada de Fourier, cuando yo tengo los coeficientes de Fourier de una señal, yo puedo calcular su transformada de Fourier de la siguiente manera. X de omega es igual a 2 por pi, ¿cierto? Por la sumatoria desde k igual menos infinito
a infinito, ¿listo? De mis coeficientes de Fourier por delta de omega menos k veces omega 0. Donde omega 0 es la frecuencia de muestreo. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esta propiedad que vimos? O más o menos. Más o menos. Ok, Es Fourier con sus coeficientes. exactamente. Esa es la transformada de Fourier de una señal, ¿cierto? Periódica con coeficientes a sub k. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente, la transformada de Fourier de mi señal de tren de impulso es básicamente 1 sobre t por delta de omega menos k omega 0, donde omega 0 es 2 por pi sobre el periodo. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar en omega mi tren de impulsos, que es lo que me están pidiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en omega, mi tren de impulsos es también un tren de impulsos. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Listo? ¿Ya? Voy a dibujar esto en omega. ¿Listo? Entonces mi eje X es omega. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y esto básicamente me está diciendo que tengo unos impulsos. ¿Cuánto están separados los impulsos? ¿Alguien me puede decir? Están separados omega 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, básicamente el primer impulso aparece en 0, ¿cierto? El segundo impulso aparece en omega 0, el tercero en 2 omega 0, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces insertamos ecuación, ¿cierto? Entonces el primer impulso aparece en 0, ¿listo? El segundo aparece en omega 0, y el tercero aparece en 2 omega 0, ¿cierto? ¿Listo? Y hacia atrás lo mismo, en menos 2 omega 0 y en menos omega 0 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y por qué está multiplicado cada uno de los impulsos? Bueno, está multiplicado por, claramente se ve ahí, 2pi sobre periodo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces en frecuencia, básicamente, el tren de impulsos es un tren de impulsos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Y yo tengo una pregunta. En el ejercicio, en el segundo ejercicio de nuestra práctica representamos una señal como si fuera un rectángulo, pero cuando muestreamos, um, hacemos la representación del muestreo de la señal, lo hacemos con un triángulo. Ah, eso, ¿Cuál es la o sea, diferencia entre esas dos? digamos, eso es una buena pregunta, Andrés. En el ejercicio del profesor Cepita, él no dijo que, digamos, qué forma tiene que tener mi señal, ¿cierto? La única condición es que esté entre 25 y menos 25, pero puede tener cualquier forma. Le puedes poner un cuadrado, un triángulo, un octágono, lo que quieras. La cosa es que esté entre menos 25 y 25. ¿Listo? ¿Ya? Ah, ¿Ya? ¿Listo? Esa es la entonces única es solo condición que una tiene. representación de la señal. Claro, es una representación. Supongamos que es tu voz o, no sé, la frecuencia del SG para los de circuitos 3 o todas esas cosas. ¿Listo? Está ahí. Gracias, Inge. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, esto me da paso al profesor Cepita, ¿cierto? Eh, muy gentilmente me dio sus ejercicios
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir por los ejercicios también del profesor Cepita en las clases y en estas clases. ¿Listo? Para que quede todo de alguna manera nivelado. ¿Listo? Eh, Creo que es buena práctica. Entonces, la siguiente semana, el siguiente sábado, vamos a ver ejercicios de transformada Z, tanto míos como de Cepita. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es voy a mandar también los PDFs del profesor Cepita para que en clases también pregunten de ejercicios del profesor Cepita. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Entonces recuerden para hoy lo que tienen que hacer de 4 a 10, tienen que entrar a Neo, tienen que contestar las preguntas, tienen que tener en claro cuántas repeticiones caen dentro de menos 2000 pi y 2000 pi, ¿cierto? Y también tienen que tener en claro cómo se mueve el espectro, ¿no? Que fue lo que vimos hoy. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien que hagamos estas clases o es demasiado ya? Está bien, Inge. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es voy a pegar los videos, voy a subir los videos. ¿Listo? Y bueno, buena suerte en el examen. Nos vemos. Buen sábado. Hasta Gracias, luego. profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.